Hola amigos, un gusto saludarles. Yo soy Alix Hernández desde Caracas, Venezuela. Esto es Noticias, elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Comenzamos nuestro recorrido informativo por los diferentes portales web. Comenzamos con El Nacional. Richard Marín es un hombre honesto. Habla la esposa del profesor acusado de abuso sexual contra niños. Recordemos que es el caso del profesor de natación que se le acusa de abuso contra menores. También ella dice que es inocente y que harán las personas que han dedicado a injuriar a la familia una vez que se sepa que su esposo es inocente. Otra nota relacionada con Paraguay, Venezuela, Mercosur pidió revisión jurídica del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Avanzamos, aumento salarial es insostenible para las compañías reguladas por controles de precios. Hablamos de economía. El presidente de Econindustria, Juan Pablo Olalquiaga, destacó que las empresas necesitan aumentar los precios de sus productos para poder pagar la nómina de sus empleados. Recuerde que muchos productos están controlados. Fedecámaras, por su parte, pequeñas y medianas empresas están en riesgo de cierre. Algunas empresas no van a soportar este aumento de sueldos y además de Cestatique. Francisco Martínez, presidente de la organización gremial, dijo que hacer aumentos salariales sin atender la producción ha contribuido con el incremento de la inflación. Denunció que el gobierno incumple los tratados internacionales suscritos sobre derechos y deberes laborales. Y es improbable, escuchen esto, que en 2017 la inflación llegue a 2.200%, así lo dijo el economista José Manuel Puente. Señaló que el gobierno se equivoca al asumir la crisis como un problema militar y no de política económica. Tenemos el Universal, principal información, Fedecámaras, aumento de salario podría generar cierre de empresas. Como ya decíamos, muchas empresas, compañías pequeñas no van a soportarlo. Algunos han dicho que es que el gobierno está en propaganda electoral. Hay razones suficientes para pagar deuda externa, en economía también, y vemos a la derecha, Rafael Ramírez, Venezuela defenderá los precios del petróleo, Maduro aumentó salario mínimo integral a 65.056. En sucesos, hurtan equipos en la sede de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y 47 cadáveres registraron este fin de semana a la morgue de Bellomonte. Avanzamos con Unión Radio. Venezuela busca ampliar su producción con ayuda de China, algunos convenios para activar esos 15 motores de la patria. Sismo de 5.4 deja 4 muertos y 30 heridos en Perú. A la derecha, en internacionales también, tribunal acepta cargos contra ex tesorero del partido de Rousseff y Lula. Otras notas: mujer china cae al mar y sobrevive 38 horas en el agua. Inundaciones en Filipinas causan 6 muertos y más de 80.000 damnificados, entre otras notas relacionadas con internacionales. Tenemos para acá Globovisión. Venezuela y China impulsan 15 motores de la economía. Así lo dice el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Destacó que durante el encuentro trataron el fortalecimiento de la capacidad productiva del país, la generación de divisas y la transformación del aparato productivo. Guerra, este año la economía va a caer 12%, hablan de inflación, de escasez, durante un debate en el programa de Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión. Los economistas José Guerra y Víctor Álvarez coincidieron este lunes que para mejorar la situación económica en Venezuela se requiere bajar el índice inflacionario, hablan de producción. Florido, por su parte, aumentaron el salario porque le temen a la marcha del 1 de septiembre. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, catalogó el aumento salarial hecho por el Ejecutivo Nacional el pasado viernes como insuficiente para poder costear las necesidades de los venezolanos. Allí también vemos a la derecha el presidente del Instituto Nacional de Deporte. Tras medalla de Yulimar Rojas, logramos el objetivo, una medalla de plata que es muy bien recibida por parte de los venezolanos, pero es ese el objetivo de todo un país, de todo el Instituto Nacional de Deporte, obtener una sola presea. Avanzamos con el impulso, nuevas tarifas del pasaje seguirán hasta que no haya acuerdo con el gobierno. Hubo una situación hoy irregular en Valencia por este aumento del salario. Venezuela es una bomba de tiempo, según un editorial de New York Times. El influyente diario de New York Times evocó este lunes un cuadro agudo de Venezuela, tachando al país suramericano, refiriéndose a Venezuela, en una editorial de ser un autoritario Estado parla, sumido en una crisis que lo convierte en la más urgente bomba de tiempo. Por supuesto, el comentario es despectivo hacia la nación, pero donde se resalta la situación actual que vivimos. El ministro para el Transporte, aumento del pasaje no está autorizado. El ministro para Transporte, Ricardo Molina, comentó este lunes que
el aumento del pasaje no está autorizado por el ministerio y que el reajuste del mismo no será oficial hasta tanto no haya acuerdo entre las partes. A la derecha vemos a ir a Joel Finol, ganó por decisión unánime en peso mosca del boxeo olímpico en 15 de agosto este día y ya tiene asegurado diploma olímpico. Vamos a ver cómo le va al venezolano allí en ese combate que estamos esperando para ver si obtiene por lo menos bronce. También El Tiempo, Venezuela buscará ampliar su producción y distribución con ayuda de China. Acuerdos a finales de febrero, el gobierno venezolano informó que las autoridades chinas respaldarían la llamada Agenda Económica Bolivariana y un conjunto de acuerdos entre ambas naciones. Vemos ahí a Yulimar Rojas, saltó al Olimpo del deporte y sí, esta es la noticia que nos llena de alegría este fin de semana. La atleta venezolana se elevó y aterrizó 14.98 metros durante la final del salto triple femenino y se colgó la medalla de plata en Río de Janeiro con tan solo 20 años de edad. Vamos a ver cómo recibe la presea esta venezolana que ha llenado de alegría a todos aquí en el país. Pero el día de mañana que yo sé que todo saldrá bien. Yulimar, desde ya comienzas a generar expectativas en el pueblo venezolano y a responderle al pueblo venezolano. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente, más de 30 millones de personas que te están siguiendo en nuestro país? Primero que todo también darles las gracias porque he recibido muchos mensajes de apoyo, dándome energía y deseándome lo mejor. Y bueno, eso para mí es importante. Creo que para mí es importante recibir tanto energía de mi pueblo y para mí es un orgullo también representarlo. Espero dejarlo en un mejor resultado mañana. Hemos trabajado para eso. Creo que todo lo que he venido logrando no ha sido en vano y bueno, ya mañana, como dijo, vamos a estar mejor, vamos a estar en mejor condición física y mental y bueno, darles las gracias por estar pendiente también. Avanzamos con el siglo, principal información. Por esta razón, el Parlamento venezolano solicitó reunión con Ban Ki-moon y hablan del caso de Leopoldo López, que lo llevarían allí. Dice que fue sentenciado directamente por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así de pésimas están las calles en la zona industrial de Güere. Conductores que diariamente transitan por la zona industrial de Güere, municipio Mariño, denunciaron el pésimo estado en que se encuentran las calles y avenidas. A la derecha, esto dijo Karin Salanova sobre el otorgamiento de divisas. La diputada de la Asamblea Nacional por la bancada de la Unidad y jefa del bloque de Aragua, Karin Salanova, continuó con su compromiso. Y vemos a la derecha, sí se desarrolla el plan vacacional comunitario en el municipio de Zamora. Los chicos allí saltando arriba de los cauchos, bueno, una práctica muy cotidiana, muy rudimentaria, que es el entretenimiento de los jóvenes. En la parte inferior izquierda, regionales, más de 800 familias recibieron bolsas de CLAP en San Francisco, gracias al trabajo articulado del Poder Popular, 835 familias que se benefician de la entrega de alimentos en la base de Misiones. Quisiéramos que estos productos llegaran y que pudiéramos escoger nuestros propios productos en los anaqueles de los supermercados y que no nos otorgaran una bolsa. Por ejemplo, a muchos lugares no llega. 15.000 familias se han beneficiado con ferias del pollo y adiós a la carne y el pollo. Los precios, por supuesto, dice acá, son alimentos que han bajado su demanda, esto a causa de los altos costos. Y tenemos por acá panorama, vemos allí al diputado Guerra. José Guerra, este año la economía venezolana se va a contraer 12%. Otras notas, viceministro de Trabajo, aumento del salario, no se da en el momento, es inédito de la revolución. A la derecha, Arias Cárdenas supervisó reacondicionamiento del peaje de Paraguachón en la frontera. Ahí vemos en sucesos a un hombre que asesinó a su madre y a su abuela, asegura que estaba poseído por un espíritu. Leemos también en política y economía, Ángel García Banch, se debe acabar con los controles, se debe acabar con el legado de Chávez. Y vemos también en la parte central, autoridad portuaria, existen mafias que han interferido en importaciones y exportaciones. Lo cierto es que muchos productos no llegan a la mesa del venezolano. Correo del Caroní, principal información, nuestra medallista olímpica Yulimar Rojas regala un respiro a Venezuela al conseguir una medalla en Río. Y escuchen esto, Venezuela no es un país únicamente de malas noticias, estoy pendiente de todo lo que pasa en mi país, así lo dijo el atleta, había advertido en la víspera de su medalla de plata. No es para menos, el índice de criminalidad pisa el acelerador, la inflación pulveriza, incluso los anuncios de ajustes salariales o la pugna electoral por el referendo y las silenciadas regionales. ¿De qué es ejemplo Yulimar Rojas? Se preguntará usted, me pregunto yo, de constancia, disciplina y trabajo, también de optimismo. 7 homicidios en Ciudad Guayana en menos de 12 horas. A la derecha muere baleado hijo de ex concejal en Santa Elena. A la derecha también vemos otra nota relacionada con sucesos, doble homicidio en Guasipati.
Y en cuanto a servicios básicos, falta de equipos y de mantenimiento propicia continuas fallas operativas en acueducto de Ciudad Guayana, entre otras informaciones. Tenemos por acá el carabobeño, principal información y gráfica, paralizado 90% del transporte público en Carabobo. Y vemos a los usuarios esperando por una unidad y también haciendo parte de esta escalada, pues decirlo de alguna manera, turismo de aventura al subirse a las unidades de transporte. José a España, Maduro le metió un cohete a la inflación, Fedecámaras en Valera implantan lotería del hambre para compra de comida. Se registraron 160 violaciones a la libertad de expresión en 6 meses y cerrado el paso en autopista Huigüe, Valencia, tras manifestaciones. Esto les comentábamos al principio de la emisión, paralizado 90% del transporte público en Carabobo. La basura inundó la ciudad este domingo. Entre otras notas, dice Bielma Mora, en Táchira poseemos los índices más bajos de robos. Con esta nota hacemos la primera pausa. Noticias elvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Enseguida venimos con más para usted. Momento de continuar en Noticias elvenezolano.tv.com.be recorriendo los portales web. Tenemos Efecto Cocuyo. Rafael Ramírez, decir que soy el más rico es una estupidez. Soy un hombre humilde, así lo dijo delante de José Vicente, su programa José Vicente. Hoy vamos a escucharlo. Sobre todo a mí me molesta mucho porque todos los ataques vienen hacia mí en lo personal. De mí José Vicente han dicho de todo. Fue Enrique Capriles con Briquet que le recomendó que acuñara aquella frase que yo era el hombre más rico de Venezuela o del mundo, no sé. Eso es una estupidez de ellos. No pueden demostrar que eso es así, no es así. Todos los que me conocen saben de mi honestidad y saben de mi trayectoria. Afortunadamente vivo en mi misma casa de ingeniero que tenía antes de ser ministro ni nada. Y ahí estoy. Mis vecinos me conocen, un hombre humilde, un hombre que lo que hemos hecho es trabajar en este tema. No pueden conseguir nada, pero entiendo que este ataque hacia mi persona, hacia PDVSA, no hay una intención cierta de la lucha contra la corrupción, porque si vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de corrupción. Lo que hay es un ataque contra las instituciones. Están criminalizando la gestión del comandante Chávez. Se respaldó frente a la imagen del presidente fallecido Hugo Chávez. Otros portales destacan esta entrevista. Aquí también leemos balance. Más de 90.000 personas cruzaron la frontera hacia Colombia el primer día. Esto fue el fin de semana. El sábado, específicamente 84.000 personas registró la mayor movilización al norte de Santander. Elías Agua considera positivo no hacer el referendo revocatorio en el 2016. Considera positivo que este año no haya referendo revocatorio porque nos permitiría concentrarnos pues en la obtención de ingresos, el desarrollo del arco minero, entre otros aspectos. Y por supuesto declara abiertamente no estar de acuerdo con el referendo revocatorio. Seguimos con Carabota Digital, principal información relacionada con Tarek William Saab. Para la ONU, William Saab no defiende los derechos humanos en el país, el defensor del pueblo, y por supuesto ha salido reprobado en el análisis que se le hace en la lucha contra esos delitos de lesa humanidad. Esto es lo que pasará si no se aumenta el pasaje. A la derecha, Jorge Rodríguez abandonó el municipio Libertador, evitando el revocatorio, y hablan de la situación que se vive en Caracas, en el municipio, calles rotas, inseguridad, entre otras cosas, abandono total, porque Jorge Rodríguez está preparando o está luchando en contra del referendo revocatorio. Concejal Jorge Barroso, la solución a la crisis es el revocatorio. A la izquierda vemos al fallecido presidente Hugo Chávez y a su sucesor Nicolás Maduro. Encuestadora Keller, 78% de los venezolanos cree que Chávez se equivocó al nombrar a Nicolás Maduro precisamente al frente y a la responsabilidad de conducir la patria, de esta querida patria Venezuela. Ahí también vemos a Lilian Tintori, habló sobre la sentencia de la Corte de Apelaciones contra Leopoldo López. Recuerden que fue ratificada la sentencia de casi 14 años. Y más exige al CNE dar la fecha para las elecciones regionales. Tenemos por acá Pro Da Vinci. ¿Qué significado tiene el comunicado de 15 países de la OEA para Venezuela? Interesante trabajo que nos trae Pro Da Vinci.
Otros trabajos, ¿cuánto es el servicio de deuda externa de PDVSA y Venezuela para lo que queda de 2016? Recuerden que hoy Venezuela debería realizar un pago importante. En el siguiente gráfico interactivo presentamos nuestra proyección del servicio de deuda externa de Venezuela y PDVSA para lo que resta del mes de agosto hasta fines de este año. Los compromisos de pago se concentran en los meses de octubre, noviembre, cuando PDVSA debe desembolsar 3.050 millones de dólares. Otro trabajo importante, recuerden que este fin de semana Fidel Castro cumplió años, 90 años, y su extraña relación con la historia por Carlos Malamud. Otro trabajo, monitoreo digital, preparar la toma de Caracas Lamut con caravanas desde todo el país. La Mesa de la Unidad Democrática prepara la protesta nacional del 1 de septiembre denominada Toma de Caracas, en rechazo a las trabas del Consejo Nacional Electoral ante la solicitud del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Tenemos por acá el estímulo. Principal información también, venezolanos solo podrán pasar comida y medicamentos de frontera por la frontera colombiana. Recuerden que fue abierta la frontera este fin de semana. Empresas Polar denunció al gobierno ante la OIT por acoso y discriminación. Recuerden que sus trabajadores han sido amenazados, inspecciones en el lugar, citaciones y detenciones. Los hechos denunciados incluyen específicamente detenciones arbitrarias de gerentes y trabajadores, las fiscalizaciones con requerimientos desproporcionados, el retraso en la homologación de convenciones colectivas acordadas, la discriminación en el acceso a las divisas y materias primas y las campañas de descrédito y difamación contra directivos y trabajadores difundidas en los medios públicos y privados. Seguimos con Aporrea, principal información. Rafael Ramírez sobre PDVSA. Si hay algo irregular se debe investigar, su palabra vaya por delante. Recuerden que siempre estuvo ligado a interesantes cargos relacionados con el país donde se maneja mucho dinero. Y vemos acá, niños buscan comida en la basura en el mercado de Catia. ¿A quién le preocupa el país? Vemos en la gráfica habla por sí sola. Otras notas, México, masacre de los estudiantes de Iguala, se llevó a cabo bajo el mando directo del ejército. Otra nota relacionada con el mundo deportivo, Bolt, 2 carreras más y seré inmortal, lo vemos ahí sonriendo tras el logro del día de ayer. El ministro Molina, tarifas de transporte se mantendrán vigentes hasta acordar en mesas de trabajo con transportistas. Al centro, ministro para Industrias Básicas, racionamiento eléctrico podría volver en el año 2017. Otras informaciones, ministro Menéndez, estamos fortaleciendo la capacidad productiva del país de la mano de China. Otros trabajos y otros acuerdos se llevarán a cabo en el sector agroalimentario y farmacéutico. Incrementar la producción en todos los sectores vitales para los venezolanos es lo que esperan desde el gobierno. Avanzamos con BBC Mundo, la conmovedora historia de la joven sudafricana que fue robada cuando era bebé, pero quiere quedarse con sus secuestradores. Leemos allí, Stephanie Morse fue robada de su cuna en un hospital de Sudáfrica cuando era una bebé y ahora han transcurrido 19 años. Y la mujer que siempre ha llamado madre acaba de ser sentenciada a 15 años de cárcel. El emotivo reencuentro de una madre con su hijo que estuvo 20 años desaparecido. Allí vemos la gráfica de la bebé. ¿Cómo funcionan los músculos que hacen de Bolt el hombre más rápido del mundo cuando corre los 100 metros en una final olímpica? Y escuchen esto, se ha hablado con el doctor John Brewer, el director de la Escuela de Salud Deportiva y Ciencias Aplicadas de la Universidad, a ver la final de los 100 metros planos y analizar los movimientos de Bolt, y así es como se mueve el más rápido del mundo, porque remató en la final donde estaba ganando el estadounidense prácticamente. Vemos también allí, lo masacró la reacción de Michael Johnson cuando Wade Van Niekerk le quitó su récord mundial y por qué cree que será el próximo rey del atletismo. Toda esta página relacionada en general con notas del mundo deportivo. Y tenemos por acá CNN, también destaca lo que sucede en Río, minuto a minuto, así avanza el 10º día de Río 2016. Los Juegos Olímpicos de Río entran en su última semana y contarán con la presencia de algunas de las estrellas de Londres 2012, que busca repetir su éxito. Allí vemos en la gráfica. Otras notas día 10 en Río, lo que no te puedes perder, y vemos diferentes aspectos de las Olimpiadas. También allí choque divide en 2 partes a un Lamborghini, la escalera de Celarón, un puente para la paz en Brasil. En Estados Unidos, cada medalla ganada paga impuestos, por eso es que las cosas funcionan en ese país.
Vemos por acá con Zapata, Elías Jagua desentona cuando habla del referendo revocatorio. Un interesante trabajo de Juan Carlos Zapata. Jagua afirma que están defendiendo en lo que creen y de ello no cabe la menor duda. Pero escuchen esto, defienden una economía en crisis, una PDVSA en crisis, unas instituciones en crisis, un país en crisis. Defienden el contrabando, la corrupción y la boliburguesía, el fracaso de la política productiva e industrial, defienden la inseguridad, los secuestros, los miles de asesinatos, la crisis humanitaria que sufre el país que no reconocen, dice, pero sin embargo las imágenes hablan por sí solas, 84.000 venezolanos pasando a Colombia para obtener productos de primera necesidad y ahí lo trae este trabajo, habla de la frontera, cuando pasan a Cúcuta y bueno, interesante el revisar todo esto, por qué no están de acuerdo con el referendo revocatorio desde el gobierno. Venezuela debe hacer hoy el segundo pago de deuda externa, entre otras informaciones, y de quién se defiende Rafael Ramírez, de la oposición o de sus críticos dentro del chavismo cuando le llaman, cuando le acusan de ser el hombre más rico de Venezuela. Vemos aquí en esta gráfica al lado izquierdo superior, Señor, ayúdanos a salir de esto, rodilla en tierra, Zapata. Como lo ven, es una caricatura que habla por sí sola. Así estábamos muchos venezolanos con el estómago vacío y rogando a Dios porque esto se supere de una buena vez, esta pesadilla en la que estamos viviendo. Santos se abraza con Maduro y al mismo tiempo Colombia le pide al CNE que apure el revocatorio. Un trabajo interesante, pero también con Zapata, ¿cuál es el peor presidente que hemos tenido en Venezuela? Vale la pena revisar Nicolás Maduro, entre otros aspectos. Nos tenemos que despedir. Somos noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia. Yo soy Alix Hernández. Gracias por estar con nosotros.